Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los documentos más icónicos de la historia, el Código de Hammurabi. Quienes lo han visto en el Louvre saben qué es. Es imponente. Una estela de diorita negra, más alta que una persona, cubierta de esa escritura cuneiforme que es casi hipnótica. La mayoría lo conoce por una frase, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Claro, es lo primero que se nos viene a la cabeza. Y automáticamente pensamos, bueno, este es el primer gran código de leyes de la humanidad, como el plano fundacional de la justicia. Pero la misión de nuestro análisis de hoy, basándonos en las fuentes que tenemos, es precisamente desafiar esa idea. ¿Fue realmente un código de leyes como lo entendemos hoy? Exacto. Porque la historia que revelan estas investigaciones es mucho más compleja y, la verdad, sorprendente. Así es. Y ese desafío que mencionas es clave, porque al poner la estela bajo el microscopio, digamos, vemos que las grietas en esa idea de código de leyes aparecen por todas partes. Empiezan a notarse. Sí, empezando por su propósito fundamental. O sea, no se trata solo de desentrañar qué decían sus famosas leyes. Sino para qué se escribieron. Justamente, ¿cuál era el objetivo real? Y la respuesta, según la investigación moderna, podría cambiar por completo la percepción que se tiene de este monumento. Muy bien, entonces vamos por partes. Empecemos por lo que todos creen saber. La ley del talión. Esa justicia que parece tan brutal, tan directa. Las fuentes nos dan ejemplos que son increíblemente vívidos. Por ejemplo, la ley 195. Si un hijo golpea a su padre, se le corta la mano. Directo, sin matices. O la 218. Si un médico hace una operación y el paciente muere, se le corta la mano al médico. Es una lógica implacable. Y en ningún lado es más clara esa lógica que en las leyes sobre construcción. Las leyes 229 y 230 son famosísimas por eso. Decían que si un constructor hacía una casa, ésta se derrumbaba y mataba al dueño, el constructor era ejecutado. Hasta ahí es una responsabilidad profesional llevada a un extremo absoluto. Pero luego viene el giro, que es de verdad escalofriante. Exacto. La ley sigue. Si la casa que se derrumba mata al hijo del dueño, no se ejecuta al constructor. No. Se ejecuta al hijo del constructor. Exacto. Es el principio de la justicia retributiva en su forma más literal y cruda. Una vida por una vida, pero no cualquier vida. Un hijo por un hijo. Una idea que hoy nos parece monstruosa, que alguien pague por el crimen de su padre. Pero esto nos lleva a un punto crucial que mencionan las fuentes. Esta justicia no era igual para todos, ¿verdad? Para nada. No era un sistema ciego. Cero. Ese principio del lex talionis, el ojo por ojo, es el titular, digamos. Pero la letra pequeña es que no se aplicaba de forma universal. El código hacía distinciones muy claras, muy explícitas según la clase social. La justicia era jerárquica. A ver, ¿cómo funcionaba eso en la práctica? Pues mira, las leyes 196 a la 199 lo detallan perfectamente. Si un hombre de clase alta, un aguilum, le sacaba un ojo a otro de su mismo rango, el castigo era recíproco. Ojo por ojo. Exacto. Pero si el agresor de clase alta le sacaba un ojo a un plebeyo, a un mushkenum, ya no se le sacaba el ojo. Ah, entonces... Solo pagaba una multa en plata. Y si la víctima era un esclavo, la multa era todavía menor. O sea que el valor de un ojo dependía, literalmente, de tu estatus social. Tal cual. Entiendo la parte de los castigos físicos, es lo que todos asociamos con Hammurabi. Pero, a ver, una sociedad no se sostiene solo con eso. Me pregunto cómo manejaban cosas más del día a día. ¿El código llegaba a regular la vida familiar, los matrimonios, ese tipo de asuntos? Y con un detalle asombroso. El matrimonio, por ejemplo, no era un asunto de sentimientos, sino un contrato formal. Sin un contrato escrito, el matrimonio simplemente no era válido. Era un negocio, en cierto modo. Era un acuerdo económico y social. Y en ese contrato había dos conceptos clave. La dote, que era el patrimonio que la familia de la novia aportaba. Ok, lo que ella traía a la unión. Exacto. Y por otro lado, el precio de la novia, que era una cantidad, no siempre dinero, que la familia del novio pagaba para formalizar el acuerdo. Si era un contrato tan formal, ¿había una cláusula de salida? ¿Podía una mujer divorciarse o estaba atrapada en ese acuerdo para siempre?
El divorcio era posible, y aquí vemos algunos matices interesantes. Un hombre podía divorciarse, pero tenía consecuencias. Si ya tenía hijos con su esposa, ella se quedaba con la dote y con parte de la propiedad para poder criarlos. O sea, no la dejaba en la calle. No, y las mujeres tenían ciertos derechos que hoy nos pueden sorprender. Fíjate en la Ley 142, es muy reveladora. Establece que si una mujer es despreciada por su marido, si él sale constantemente y la desatiende, ella puede tomar su dote y volver a casa de su padre. Y no se la consideraba culpable. Visto así suena bastante progresista para la época. Una protección contra el abandono, digamos, emocional y económico. En ciertos aspectos sí, pero es una contradicción andante porque no podemos olvidar que era una sociedad profundamente patriarcal. Claro. Por un lado, tienes esta protección, pero por otro, la sexualidad de la mujer se consideraba propiedad del marido. Ahí es donde la cosa cambia. Totalmente. La Ley 129 sobre el adulterio es brutal. Si una mujer era sorprendida con otro hombre, se los ataba y se los arrojaba al río. A los dos. A los dos. Sin embargo, las relaciones extramatrimoniales del hombre con mujeres no casadas, eso no se consideraba adulterio. La balanza no estaba equilibrada, para nada. No. La protección de la mujer era, en gran medida, la protección de la propiedad y el honor del hombre. Todo lo que hemos hablado tiene sentido en un contexto antiguo. Crímenes, familia, propiedad. Pero lo que me pareció de verdad alucinante en las fuentes es que hablan de conceptos que suenan casi modernos. Como finanzas. Sí, como si hubiera un Wall Street babilónico escondido entre estas leyes. Absolutamente. Y es lógico, porque Mesopotamia era un centro de comercio bulliciente, y el código tenía que reflejar esa realidad económica. La Ley 48 es para muchos historiadores uno de los ejemplos más fascinantes. ¿Qué decía? Establecía que si un agricultor se endeudaba para financiar su cosecha y una tormenta, una inundación o una sequía la arruinaban, su deuda quedaba cancelada por ese año. El acreedor no podía exigir el pago. Espera, a ver. ¿Me estás diciendo que un banquero babilónico simplemente perdonaba una deuda porque llovió demasiado? Suena demasiado bueno para ser verdad. Es una pregunta excelente. No sabemos con qué frecuencia se aplicaba en la realidad. Claro. Pero su mera existencia en el código es revolucionaria. Los historiadores económicos lo comparan con las primeras formas de derivados financieros. ¿Derivados? Sí, como una opción de venta implícita. Era un mecanismo que transfería el riesgo de una catástrofe del agricultor al acreedor, protegiendo así la base productiva de la sociedad. Increíble. Y no es el único ejemplo. Las leyes 49 a 51 regulaban los préstamos con garantía, usando campos como colateral, y permitían reestructurar deudas pagando con parte de la cosecha futura en lugar de plata. Eran herramientas económicas sorprendentemente sofisticadas. Muchísimo. Un sistema de justicia, contratos familiares, protección financiera, todo esto suena increíblemente avanzado. Lo que me lleva a la pregunta lógica. ¿Cómo es que Hammurabi ideó un sistema tan completo así, de la nada? Y esa precisamente es una de las grandes ideas erróneas que las fuentes nos ayudan a desmontar. No surgió de la nada. No fue un genio solitario. Para nada. Hammurabi se basó en una larga tradición legal que ya existía en Sumeria desde hacía siglos. Las fuentes nos hablan de códigos anteriores como el de Ur-Nammu, escrito unos 300 años antes. Y aquí es donde la historia da un vuelco, porque esos códigos anteriores eran diferentes en un aspecto fundamental, ¿no es así? Exactamente. Y este es uno de los puntos más importantes de toda nuestra conversación. Esos códigos más antiguos, como el de Ur-Nammu, no solían aplicar la ley del talión. No. ¿Y qué hacían entonces? Ante un delito como una agresión física, no prescribían un castigo físico equivalente, prescribían una compensación monetaria. Si le rompías la pierna a alguien, no te rompían la tuya, tenías que pagarle una multa en plata. Un momento, detengámonos ahí. ¿Me estás diciendo que la justicia que consideramos más primitiva era en realidad menos violenta? Pues en este aspecto sí. ¿Que el famoso ojo por ojo de Hammurabi no fue el punto de partida, sino una innovación, un endurecimiento deliberado de la ley? Precisamente. Invierte por completo la narrativa de una evolución lineal y progresiva de la justicia. Claro,
La idea de que vamos de lo brutal a lo civilizado. En este caso, al menos, parece haber sido al revés. Hammurabi eligió activamente un sistema más duro que el de sus predecesores. Entonces, la pregunta clave es, ¿por qué? Si no estaba solo copiando leyes viejas, ¿qué quería lograr con esta dureza? ¿Cuál era su intención? Para entenderlo, hay que dejar de leer las leyes de forma aislada y prestar mucha atención al prólogo y al epílogo de la estela. No son solo adornos. No, son la clave de su propósito. En el prólogo, Hammurabi no se presenta como un simple administrador o un legislador. Se describe a sí mismo de una forma mucho más grandiosa. ¿Como un elegido de los dioses? Exactamente. Se presenta como el pastor elegido por los grandes dioses del panteón, Anu, Enlil y sobre todo Marduk, el dios de Babilonia, con una misión divina. ¿Cuál era esa misión? Mostrar la equidad al país, destruir al malvado y al perverso y, muy importante, asegurar que el prepotente no oprima al débil. O sea, él no es el autor de la ley. Él es el ejecutor terrenal de la justicia divina. Y el epílogo refuerza esa idea, pero con un tono mucho más amenazante, casi como una maldición. De manera contundente. En el epílogo, Hammurabi se dirige a los reyes futuros, rogándoles que respeten sus palabras de equidad. Y luego, Lanza las maldiciones. lanza una serie de terribles maldiciones divinas sobre cualquiera que se atreva a borrar su nombre o a modificar sus leyes. Invoca a casi todo el panteón mesopotámico para que castiga al transgresor con hambruna, enfermedad, derrota y la extinción de su linaje. Con eso está diciendo que esto no es una ley humana, que se puede cambiar. Exacto. Está diciendo que es un monumento a la justicia divina, perfecta y eterna. Y él es su único y verdadero guardián. Muy bien, recapitulemos el caso. Tenemos un monumento imponente lleno de reglas detalladísimas. Tenemos un respaldo divino explícito, con el rey como intermediario de los dioses. Y tenemos la amenaza de maldiciones terribles. Parece un caso cerrado. Es un código de leyes para ser aplicado rigurosamente. Y sin embargo, aquí viene el gran giro. El consenso entre la mayoría de los asiriólogos e historiadores del derecho antiguo hoy en día es que probablemente no lo era. ¿Cómo? Argumentan que, a pesar de todo lo que acabamos de decir, el Código de Hammurabi no funcionaba como una legislación vinculante para los jueces de la época. A ver, un momento. Eso no tiene ningún sentido para mí. Me dices que un rey dedica un esfuerzo enorme a tallar 282 leyes en una estela de diorita, la pone en un lugar público, y luego los jueces podían simplemente ignorarla. Suena ilógico, ¿verdad? Es que, ¿para qué tomarse toda esa molestia? Parece un desperdicio colosal de tiempo y recursos. Es la reacción lógica y es la pregunta que ha impulsado décadas de investigación. La respuesta es que la estela tenía un propósito, pero quizá no el que asumimos. ¿Ok? No era una herramienta práctica para el día a día de un tribunal. Era algo mucho más astuto. Hay dos teorías principales que se complementan. La primera, del historiador J.J. Finkelstein, es que su función era fundamentalmente simbólica e ideológica. Un monumento de propaganda. Exactamente. Un monumento de propaganda real. Propaganda. ¿En qué sentido? No había elecciones que ganar. No, pero había un imperio que legitimar. Pensemos que Hammurabi acababa de unificar, a menudo por la fuerza, un gran territorio con muchas ciudades-estado que tenían sus propias tradiciones. Claro, necesitaba unificar todo eso bajo su figura. Justo. Este monumento era una pieza maestra de propaganda política para consolidar su poder. Al erigir esta estela, se presentaba ante todos, súbditos, rivales y sobre todo los dioses, como el rey de la justicia por excelencia. Era una especie de rendición de cuentas a la posteridad y a lo divino. Más que una guía práctica para los tribunales, sí. Es fascinante. Es como si un político moderno publicara un manifiesto gigante sobre justicia para todos, lleno de políticas ideales, pero en la práctica... La realidad fuera otra. Exacto. El documento no es para los juzgados, es para la historia y para cimentar su propia imagen. Es una analogía excelente, y hay evidencia en el propio texto. El prólogo del código menciona ciudades a las que Hammurabi ayudó, cuando la arqueología demuestra que en realidad las conquistó y las destruyó. Estaba reescribiendo la historia en la misma piedra que supuestamente consagraba la verdad. Exacto.
Entendido. Esa es la teoría de la propaganda. ¿Y cuál es la otra? La segunda teoría, defendida por académicos como Raymond Westbrook, no la contradice, sino que le añade una capa. Propone que la estela también puede verse como una obra científica. Científica, como un tratado. Algo así, una especie de tratado teórico sobre el derecho. ¿Un libro de texto de derecho en piedra? En cierto modo. La idea es que recopilaba una serie de casos ejemplares, sentencias modelo, para establecer un ideal de cómo debería ser la justicia, Ah, no eran leyes de aplicación obligatoria. sino ejemplos paradigmáticos. Pudo haber sido utilizado para entrenar a los escribas y futuros administradores, o como un texto de referencia que intelectualizaba el derecho por primera vez. Era una reflexión sobre la justicia, más que un manual de instrucciones para impartirla. Eso es. Entonces, si unimos las dos teorías, el código era una especie de declaración de principios monumental, una demostración de cómo sería la justicia perfecta bajo su mandato, diseñada para impresionar a sus súbditos, legitimar sus conquistas y, lo más importante, demostrar su valía ante los dioses. Exactamente. Era la construcción de una ideología de la justicia, con Hammurabi en el centro. La justicia real, la del día a día, probablemente seguía basándose en costumbres locales y decisiones de jueces. Que a veces coincidirían con el código y a veces no. Para la eternidad. Era ante todo una obra maestra simbólica. Así que el Código de Hammurabi, ese símbolo universal de la ley antigua, ese pilar del ojo por ojo, quizás no era un código de leyes en absoluto. Quizás no. Era una pieza de arte político, un tratado académico y, posiblemente, la campaña de relaciones públicas más exitosa de la historia, dirigida por un rey a sus dioses. Y al final nos obliga a hacernos una pregunta fundamental sobre qué es realmente el derecho. ¿Es solo el conjunto de reglas escritas que se aplican? ¿O es algo más? ¿O el concepto de derecho incluye también los ideales, las aspiraciones, las grandes narrativas que una sociedad construye sobre lo que considera justo? El Código de Hammurabi es quizás una de las narrativas sobre la justicia más poderosas jamás contadas. Independientemente de si cada una de sus cláusulas se aplicó o no. Exacto. Lo cual nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que conecta el pasado babilónico con nuestro presente. Si un texto que describe la justicia con tanto detalle no se aplicaba necesariamente como ley, ¿cuántos de nuestros propios documentos legales, constituciones o declaraciones de derechos hoy en día reflejan la realidad de la justicia en la práctica? ¿Y cuántos son en realidad monumentos a los ideales que aspiramos a tener, pero que aún no hemos alcanzado?